cena que él la toma con sus apóstoles, donde precisamente él establece o depura el liderazgo, como lo vemos en esta parte de acá, y vemos que ahí se evidencian los Judas. Voy rápido porque eso lo hemos estado hablando. Ahora, este es el momento en donde él va a Getsemaní y donde él es exaltado precisamente para ir a la cruz y cumplir lo que es su ministerio redentor. Ahora, nota usted que de este tramo de Getsemaní hasta la cruz, que es en este punto, nosotros vemos que ya la ministración angélica es mucho más fuerte. En Getsemaní dijimos que a un lado estaban ángeles y a otro lado había demonios. Dependía qué decisión iba a tomar él. Afortunadamente él tomó la decisión de beber la copa por nosotros. 3 veces le preguntaron a él en Getsemaní si estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y para bendición nuestra, él tomó una decisión adecuada y nosotros podemos hoy gozar de una salvación eterna. ¿Cuántos tienen testimonio de que ya son salvos y que ya son eternos? Amén. Bueno, eso es digno de darle un aplauso fuerte al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Ahora, si pasamos a la siguiente fase del día de Cristo, como quisiera que esto fuera más amplio, ya estoy convenciendo a... Bueno, si está mejor el otro, hagámoslo con el otro. Mientras el hermano nos ayuda con un panorama que creo que está un poquito mejor, creímos que este nos iba a ayudar, ahí estamos con un panorama bastante completo y lo que queremos es básicamente ver esta parte. Tal vez si me ayudas aquí donde están los 3 días. Yo quiero saber si usted ha venido absorbiendo lo que hemos estado enseñando. ¿A qué se refiere estos 3 días? ¿Alguien que me ayude? ¿De qué está hablando estos 3 días? ¿Alguien que sea voluntario para decirlo? ¿Qué tienen que ver esos 3 días con el cuerpo físico de Jesús? Cuando Él estuvo en el sepulcro. ¿Estamos ubicados todos? ¿Sí? ¿Estamos ubicados todos? Muy bien. Estos 3 días entonces marcan el momento aquí arriba donde Él va a la cruz y donde Él baja precisamente a experimentar por nosotros la muerte segunda. Y son 3 días los que la Biblia nos marca a nosotros que Él estuvo en la tumba, y no vamos a ampliar ese aspecto de lo que es el holocausto, pero sí vamos a mostrar que aplicado a la iglesia, nosotros ahorita hemos estado, el liderazgo prácticamente tiene que ser llevado a una depuración. Esa Santa Cena, yo le vuelvo a usted a repetir ese punto para que usted lo recuerde, va a ser la Santa Cena donde el Señor se reúna con los genuinos apóstoles que Él ha llamado para la iglesia en la época final. Pero también ahí va a haber una eliminación de los Judas en esa Santa Cena que Él ha prometido volver a tomar con el liderazgo. Yo quiero recordarle a usted los 3 convites. ¿Cuántos han oído de eso que nos enseñó el doctor Ríos? Los 3 convites. ¿Alguno ha oído acerca de eso? ¿Lo tiene claro? Bueno, por los que no lo tienen claro, vamos a poderlo recordar. Usted sabe que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento es figura para nosotros. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10, ¿se recuerda? Es figura, es sombra. Y la vida de Moisés y el éxodo propiamente de Israel nos habla a nosotros también en figura de ese éxodo que va a haber para la novia casadera o la novia esposa, como la hemos conocido. Moisés está por regresar a Egipto. Y cuando Moisés regresa a Egipto, usted recordará que Moisés se encuentra primeramente con su hermano Aarón. ¿Se acuerda usted de eso? Él va a redimir, o mejor dicho, bueno, sí es una especie de redención, pero Él va a rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Egipto tipifica hoy la tierra, el sistema del mundo. Así como Faraón nos habla a nosotros de aquel que tiene el control sobre este sistema, Faraón tenía el control de Israel, de los hijos de Dios. Pero él va con una misión después de haberse encontrado con el Señor, y lo primero que hace es encontrarse con Aarón. Eso habla del Señor apareciéndose
para aparecerse a los ministerios primarios. Aarón tipifica los ministerios primarios. Pero después vemos que él ya no solamente se reúne, ese es el primer convite, ya no solamente se reúne con Aarón, sino que ahora se reúne con los ancianos. Es la segunda ocasión donde Moisés, que tipifica en este caso a Cristo, se va a reunir con los ancianos. El liderazgo en ese tiempo de Israel, ahora el liderazgo de la iglesia. Yo me pregunto por qué el Señor tiene que reunirse con el liderazgo. Porque el liderazgo está perdiendo la visión. El liderazgo está tomando muchas veces su propia decisión, sus propios planes, y él necesita depurar ese liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Hoy empezamos en escuela dominical a estudiar sobre estructura de la iglesia. Y la estructura de la iglesia nos permite a nosotros establecer que, así como Pablo establece a la iglesia como un edificio. 1 Corintios capítulo 3 nos dice a nosotros que la iglesia es el edificio de Dios. ¿Lo ha leído usted? Y un edificio necesita estructuras, necesita columnas. Y las columnas, que es un término que el propio Pablo acuña cuando va a hablar con los tres, que dice que eran considerados ¿qué? Columnas. 3 apóstoles del Cordero, Juan, Jacobo y Pedro. Dice el apóstol Pablo que él habló con ellos y fue a las columnas, porque Pablo tiene en la mente que el edificio de Dios necesita estructura. Pero hoy en día sabemos que hay demasiado liderazgo falso, que puede estar tomando sus propias decisiones y sus propios planes, y el Señor necesita, de la misma manera que Él en su ministerio ungido fue en ascenso haciendo la voluntad del Padre, Él necesita trabajar con los ministros. Yo le dije a usted el domingo pasado que el doctor Ríos nos habló a nosotros del tabernáculo de Moisés vertical, donde el atrio está a nivel tierra. Luego está el lugar santo, pero finalmente encontramos más arriba al lugar santísimo. Y es precisamente aquellos que estemos en el lugar santísimo, esa novia preparada especialmente, pero que va a ser tomada desde el lugar santísimo. Ahora yo le pregunto, si el ministro no está en el lugar santísimo, ¿de dónde va a llamar a la iglesia? Si yo estoy en el atrio, ustedes no van a pasar del atrio generalmente. Si yo estoy en el lugar santísimo, hasta el lugar, o mejor dicho, al lugar santo van a llegar. Pero el llamado del Espíritu ahora es que los ministros podamos dar una estatura, una talla, precisamente para que el trabajo con la novia en este periodo que usted ve, esto si lo pudiéramos ampliar más, ¿sí? Usted nota que aquí vemos nosotros como la novia que se va a casar, lo que conocemos como las primicias, la novia que le dijo sí, como Raquel le dijo sí a el criado de Abraham. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia en Génesis 24? Génesis 24 nos habla a nosotros de un matrimonio muy especial, y ese matrimonio anunciado en Génesis 24 es una tremenda sombra de una Raquel mística que se va a casar con Isaac, que es Jesucristo. Y notamos que Raquel tuvo que decir en algún momento si se quería casar o no. A eso le conocemos, o lo conocemos como el sí de la novia. Y el Espíritu ahora a cada uno de nosotros nos está invitando y nos está diciendo: ¿te quieres casar con el novio? Pero para eso hay características. Hay que consagrarnos. Tiene que haber una depuración, tiene que haber una exaltación. Ahora, note usted que si bajamos un poquito, y sobre esto vamos a hablar ahora, hay 40 días que en el ministerio de Cristo se le conoce como su ministerio glorificado. Ese ministerio glorificado de Cristo fue después de su resurrección.
Ahora, ¿cómo calcamos eso ahora a la iglesia? Indudablemente vemos que aquellos ministros que hayan alcanzado una estatura, si podemos subir aquí un poquito más, estas flechas nos hablan a nosotros de ministerios gloriosos y glorificados que han dado una estatura. Acuérdese también que hay espíritus hechos ya perfectos. ¿Cuántos saben que nosotros al final vamos a tener comunión con los espíritus hechos ya perfectos? ¿Usted entiende eso, hermano? A mí me interesa sobremanera que usted entienda eso. No somos espiritistas para los que nos van a ver en televisión, ¿verdad que no? O para los que nos van a oír en la radio, no somos espiritistas, sino que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, me parece, dice: os habéis acercado al monte de Sión. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Usted todavía lee la Biblia, hermano? Sí, yo le aconsejo que lea capítulo 12 de Hebreos. Y ahí dice: os habéis acercado al monte de Sión. Pero dentro de todo lo que indica habernos acercado al monte de Sión, la Escritura nos indica que nos hemos acercado a la comunión con los espíritus hechos ya perfectos. Yo le pregunto, ¿dónde está esa comunión? ¿Usted la ha tenido ya? ¿Usted cree que la Biblia dice la verdad? Dice: os habéis acercado a la comunión con miríada de ángeles. ¿Cuántos ángeles ha visto usted? ¿Es usted como el doctor Ríos que nos decía: yo no he visto ni siquiera la punta del ala de un ángel? Pero creemos que lo que la Biblia dice es una verdad, ¿no es cierto? Ahora, la profusión de ángeles, si usted la mira en porcentaje de accionar en el ministerio de Jesús, fue cada vez más fuerte en la medida que Él se iba acercando a la cruz. Y el irnos acercando nosotros mismos a la cruz también va a significar un trabajo angélico profuso. ¿Usted se ha dado cuenta que Hollywood saca un montón de películas y series televisivas donde aparecen ángeles? ¿Por qué cree usted que lo está haciendo Hollywood? ¿De dónde está sacando? ¿Será que es solo una información antojadiza de algún productor de televisión? ¿O será que también ellos tienen alguna revelación, pero del otro lado? Aparece el ángel de la muerte, que siempre aparece y se lleva a las personas. Pero aparecen ángeles buenos, ¿verdad? Y si usted va a una librería secular, usted va a encontrar que hay gran cantidad de literatura sobre cómo comunicarse con ángeles. Me imagino que usted no lo ha leído. Tenga cuidado, porque siempre hay revelación del otro lado. Pero ¿cuántos saben que la Biblia nos indica a nosotros que nos hemos acercado a esa comunión? Y va a ser cada vez más profusa, como lo fue profuso cuando el Señor estaba llegando al clímax de su muerte. En este punto vemos nosotros que Él llega totalmente consagrado, y la palabra más importante es exaltado. Yo quisiera por un momento pasar a otra presentación, porque quisiera que usted conociera un poquito más acerca de lo que es el cuerpo exaltado. Voy a tratar de ampliar un poquito más el panorama. Al fin y al cabo, me he propuesto, si tengo que llevarme todo el año que viene o todo el año que falta para completar esto hacia ustedes, esta enseñanza, me interesa sobremanera. Hermano amado, yo no quiero ser responsable de su sangre. Yo quiero ser una atalaya en este lugar para hablarle a usted lo que la Biblia dice, porque es importante que usted sepa que el Señor está acercando su venida y que nosotros necesitamos indudablemente estar preparados. Aquí ve usted lo que llamo las características del cuerpo exaltado. Esto lo saco como conclusión de haber estudiado cómo el Señor Jesucristo en los evangelios podemos ver que desde Getsemaní hacia la cruz, Él recibió un cuerpo de exaltación. Ese cuerpo de exaltación es un cuerpo mortal que puede morir, porque el Señor murió en la cruz. Es un cuerpo que puede sentir dolor. Es un cuerpo que puede ser azotado como fue Él azotado cuando fue a la cruz. Pero una de las cosas que nosotros vemos tanto en Él como en otro ejemplo muy claro en el libro de los Hechos, en Esteban, el primer mártir del cristianismo,
Y aún el apóstol Pablo, que de alguna manera vemos que en una etapa o en parte de su ministerio final, él logró tener también un cuerpo de exaltación. Algunos creen que la historia bíblica o la tradición dice que Pablo murió en el 54 de nuestra era y que fue decapitado por Nerón. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dice generalmente cuando nosotros vamos a los diccionarios bíblicos. Nosotros en el IM tenemos, yo diría, una opinión también muy interesante en cuanto al hecho de que Pablo creemos que pudo haber experimentado lo que conocemos como la anastasis, que es una experiencia que literalmente del griego al español significa fuera resurrección, es decir, algo aparte de la resurrección, y es ser transformados y ser trasladados vivos, como lo hizo Elías, como lo experimentó Elías y como lo experimentó Enoc. No nos vamos a meter a la anastasis porque eso va a ser motivo de otro tema. Al fin y al cabo, usted está dispuesto a venir, yo creo que a la iglesia para escuchar palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, como a estas alturas yo veo algunos que se acostaron tarde y están medio dormidos. Yo les voy a hacer una pausa pequeña para que usted se despabile. Yo creo que cuando oímos palabra de Dios, nosotros debemos de estar lo más preparados físicamente. Yo le vuelvo a insistir a usted, acuéstese temprano, duerma bien, porque es importante que esté preparado todo su ser, cuerpo, alma y espíritu para no venir a dormir. Pero mire las características del cuerpo exaltado. Amor a los enemigos. ¿Usted cree que el Señor desarrolló eso? ¿Amor a los enemigos? Claro que sí. Y Él establece en su palabra que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen. ¿Usted ya está listo para bendecir a los que los maldicen, al que lo maldice a usted? ¿Ya está listo para hacer eso? O todavía usted cuando le dan una, usted dice, ahí va la otra. Tal vez solo lo piensa. Pero ¿cuántos saben que todavía nosotros estamos sujetos a ser afectados? Los jóvenes que están aquí, ¿cuántos de ustedes cuando son testigos de su fe en el colegio los tratan mal? ¿Solo un amén? ¿Sabe usted que la mayoría de cristianos se llaman de la secreta? Hasta una película sacaron de eso. No la he visto, pero parece que está buena. Cristianos de la secreta. Nadie sabe que son cristianos en los ámbitos donde se mueven. ¿Por qué? Porque ser un cristiano comprometido, y yo le quiero decir que la etapa final de la iglesia, esa iglesia novia, tiene que ser una etapa donde nosotros nos comprometamos a pesar aún de nuestras propias vidas. Eso es fácil decirlo, pero muy difícil experimentarlo. El cuerpo exaltado, entonces, una de sus características es amor a los enemigos. Esto es difícil, ¿no es cierto? Mansedumbre hasta la muerte. ¿Cuántos aquí son mansos? No le puse una E a la A. Mansos. Dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, Moisés despedazó a un egipcio. Pasó 40 años oliendo chivos en el desierto para volverse manso. Indudablemente Dios nos está procesando. Y yo no sé cómo va usted en el proceso, pero yo le cuento que no soy muy manso. Pero el Espíritu Santo quiere a nosotros darnos mansedumbre, porque Él, como cordero mudo, dice, cientos de años atrás, Isaías, fue el matadero. No abrió su boca. Ahora, ¿usted sabe, hermano, que nosotros estamos siendo llevados al matadero? Mire, esa predicación no es nada popular, pero es una realidad. Dice, ninguno que no tome su cruz cada día y se niegue a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Esta congregación se ha formado bajo el énfasis del discipulado.
Usted decide si es discípulo o es asistente. Usted lo decide. Yo llegué a la conclusión de que el que quiera ser asistente es su gusto, su deseo. Pero yo seguiré tratando de motivarle a usted por el Espíritu para que seamos discípulos. Fíjese que en el cuerpo exaltado nos quitan el temor a la muerte. ¿Sabe qué es lo que ahora nos da a nosotros temor a morir? La palabra de Dios dice que es el aguijón del pecado. ¿Lo ha leído? Eso es lo que a nosotros todavía nos hace tener temor a la muerte. ¿Cuántos cientos de cristianos, quizá miles, no quizá miles de cristianos en el primer siglo experimentaron un cuerpo de exaltación? ¿Usted cree que era fácil alumbrar los jardines de Nerón? Y muchos cristianos, igual que nosotros, solo que en el primer siglo, alumbraron los jardines con sus cuerpos, porque les echaban petróleo y los prendían. ¿Cómo podía una persona morir de una manera tan terrible? Porque le habían quitado el temor a la muerte. Lo que fue primero es lo que va a ser al final. Acuérdese que la iglesia es cíclica. Dios trata por ciclos. Y yo creo que mucho de lo que se dio en el primer siglo se va a necesitar dar en la iglesia. Yo no le estoy diciendo que va a aparecer un nuevo Nerón y que algunos de nosotros vamos a poder morir de esa manera. Yo creo que ahora la invitación del Espíritu es que nosotros muramos a nuestro ego, que nosotros muramos a aquellas cosas que no le agradan al Señor. Esto es bien tremendo. Se descorre el velo. El velo que hay en el siglo presente y el siglo venidero, a nivel del cuerpo de exaltación, se vuelve tenue. Ya lo he dicho aquí, tú eres testigo de que tu papá experimentó eso, sus últimos días en la tierra. Yo recuerdo que nos compartió a un pequeño grupo de ministros que tuvimos todavía la oportunidad de esos 5 minutos que nos daba discipulados al final. Él nos decía, el velo se vuelve tenue. Y lo estaba viendo. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en San Juan 17 diciendo, estoy aquí, pero ya no estoy aquí? ¿Se acuerda que eso dice? Parece una dualidad lo que está diciendo Jesús ahí en San Juan 17. Pero él dice, yo ya no estoy en el mundo, pero está ahí. Pero él dice que ya no está. ¿Por qué? Porque ya se descorre el velo y pueden ver no solamente ángeles, sino que yo recuerdo, hermano amado, yo no sé si tú lo recuerdas, Otito, tú me dices si estoy diciendo verdad o no, pero tú eres mi testigo. El hermano Otto nos compartía que lo que más le afectaba en esa experiencia es que podía ver al Señor, pero habían demonios del otro lado del velo que se burlaban del Señor. Entonces hay etapas que nosotros como cuerpo exaltado, estoy hablando de una novia que está alcanzando niveles en los cuales está preparándose para lo que viene, porque lo que viene, hermano amado, es sobrenatural. Yo creo que si usted y yo no nos preparamos para lo sobrenatural, vamos a estar tan naturales, vamos a estar tan terrenales, que no vamos a creer al hermano que va a venir diciéndonos, acabo de ver al Señor y me dijo esto, esto y esto. Tuve una visitación angélica y me dijeron esto. No lo vamos a creer. ¿Aló? Ojalá que sí, ¿verdad? Que estemos preparados. Visitación de ángeles. Intersección de 2 esferas. Es lo que le estoy hablando. Cielo abierto. ¿Quién vio el cielo abierto? Con su cuerpo exaltado. Esteban. ¿Y cómo vieron a Esteban los que lo estaban matando? Y ojo, hermano, quienes mataron a Esteban, ¿quiénes fueron? ¿Los malos? ¿Quiénes mataron a Esteban? Los religiosos de su tiempo. ¿Quiénes creen ustedes que pueden hoy en estos tiempos no estar
de acuerdo con lo que los hijos de Dios van a experimentar. Cielo abierto. Pero dice que lo vieron a él como un rostro de ¿qué? Yo no lo llevo a los pasajes, pero usted lo puede escudriñar en la escritura. Capítulo 7 me parece, ¿verdad? De Hechos. Dice que le vieron el rostro de ángel. ¿Será que ya nos ven el rostro de ángel a nosotros? Bueno, a menos que usted se llame Ángel o Ángela. Pero todavía no nos ven el rostro de ángel. Ahora, esas son características que va a tener el cuerpo de exaltación. Yo a usted le quiero mostrar, no le puse ahí todos los versos, pero usted sabe que esto es una realidad. Fue una realidad en Cristo, fue una realidad en Esteban. Usted puede pensar, en Jesús se pudo dar porque era el Hijo de Dios. Acuérdese, Él se movió como hombre en la tierra, no se movió como Dios. Filipenses capítulo 2 dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se movió en su ministerio como hombre. Ahora, note usted que ese cielo abierto, cuando Esteban antes de morir dice, veo el cielo abierto. Hoy se habla tanto de cielos abiertos. Y la pregunta es, ¿será que realmente la iglesia está teniendo cielos abiertos? Todavía no se ve que los miembros de las congregaciones, al tener cielos abiertos, su experiencia esté siendo la que vivió Esteban. Veo al Señor, dijo, de pie, ¿sí? A la diestra del Padre. Muy bien, vamos a regresar. Yo no tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, pero me interesa que usted note que estamos precisamente, esta parte es la que necesito que ampliemos. Muy bien, pero bájala un poco, bájala un poco. Cuando el Señor resucita, cuando digo bajo es arriba, ¿verdad? Perdón. Ay, gracias. Note usted que esos 3 días que Él está en la tumba, es en este momento donde Él resucita, ¿sí? Y eso es el equivalente a Cristo haciéndose visible, según 1 Tesalonicenses 1:10 y también 1 Tesalonicenses 1:10. Usted puede apuntar eso, o si lo tiene ya en su esquema. ¿Cuántos están leyendo esos pasajes? ¿Los está leyendo usted? Ojalá que los lea. 2 Tesalonicenses 2:1, que habla de nuestra reunión con Él, el famoso episinagoge. Esa es una palabra griega que lo que significa es nuestra reunión con Él, por sus santos. Lucas 9:28-36. Note usted que este punto es donde la Escritura nos habla a nosotros que nos vamos a encontrar con Él. Ahora, es ahí donde se inicia realmente la verdadera consagración de esa iglesia novia. Yo quiero que usted note muy bien esto que está marcando cómo hay ministración de todo tipo. Usted la lee ahí. Aquí es donde verdaderamente vamos a ver los dones en forma de hombres. Ahí es donde verdaderamente vamos a ver, así como el Cristo resucitado ministró a hombres mortales. ¿Cómo llegó ante Pedro? Yo sé que cada uno de nosotros nos frustramos muchas veces. Si usted se parece a mí, nos frustramos cuando hablamos acerca de esto, porque nos examinamos. Y si somos sinceros, nos damos cuenta que nos falta mucho. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿O usted ya tiene algo? ¿Ah? ¿Usted ya se puso a pensar que eso que dibujaban los pintores de ya sabe dónde sobre la cabeza de algunos llamados santos, ¿usted no cree que veían algo? ¿O solo se les ocurrió? ¿Ah? Bueno, no me voy a meter en ese problema, pero yo creo que los niveles de consagración y los niveles de exaltación pueden producir cosas que nosotros no nos imaginamos. ¿Se acuerda usted que los apóstoles, sin todavía llegar a esos niveles, solo su sombra sanaba? ¿Usted cree que eso se puede hacer realidad? Mire, ninguno de los evangelistas de estos tiempos, por famosos e importantes y usados que sean, todavía no hemos visto a uno solo que su sombra sane. ¿O usted ha oído a alguno de ellos? Y todavía no estaban exaltados.
Todavía no habían llegado ellos mismos, muchos de ellos, como Pedro, murió también en una cruz. Pero ¿cómo estaba Pedro cuando Cristo lo visitó resucitado? ¿Cómo estaba Pedro, hermanos? Es con ustedes. ¿Cómo estaba Pedro? Bien estaba Pedro, el líder. ¿Cómo estaba Pedro cuando el Señor llegó resucitado a buscarlo? Era un apóstata. Era un apóstata. Había denegado a su Señor por salvar su vida. Eso significa que él no estaba preparado para enfrentar esa batalla. Muchos de nosotros probablemente no estemos preparados para enfrentar los tiempos finales. Y cuando oímos de esto nos chequeamos y decimos, mejor ya no me hablen de eso. Es que me frustro. Es que no doy estatura. Es que todavía aquí y todavía allá. Yo creo que esto nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que es a través de esta ministración donde este nivel que dice aquí, estatura del varón perfecto, se va a alcanzar. Note a esa iglesia novia, las primicias. Todos tenemos claro cuando hablamos de primicias, cosecha y rebusco. Déjeme tomar 2 minutos. Déjeme tomar 2 minutos para hablarle acerca de esto. ¿Cuántos saben que cuando se siembra una pequeña semilla, surge una planta como maíz, por ejemplo? Yo no sé cuánto tiempo, los que son agricultores, cuánto tiempo lleva que una planta de maíz se desarrolle. ¿Son 2 meses o 3 meses? ¿Cuánto? 4 meses. Depende del lugar. Dice, bueno, pensemos 4 meses. Se siembran los maicitos, 3 o 4, y luego surge la milpa. Pero en la primer mazorca se conoce en el medio de los agricultores como la primicia. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Esas primicias, el doctor Ríos lo vio precisamente como aquellos que van a alcanzar antes, como esa mazorca alcanzó su madurez, fruto a 100, y esas son las primicias. Ahora, note usted, yo le quiero hablar acerca de esto. No es sino que hasta que haya una verdadera ministración, tiene que aparecerse el Señor, hermano. Yo después le tengo que hablar a usted acerca de los faneros. ¿Qué son los faneros? Yo le tengo que hablar a usted qué es la parucía o parucías, como usted quiera llamarle. Pero debe aparecerse el Señor. Yo insisto, Pedro, si el Señor no se le hubiera aparecido resucitado, probablemente hubiera ampliado su estadía como apóstata. Dice que lloró amargamente, ¿no es cierto? Cuando el gallo cantó. Muchas veces nosotros estamos también en la noche del gallo, no en la misa del gallo, en la noche del gallo. Y lloramos amargamente porque hemos negado al Señor, porque cada vez que nosotros pecamos, negamos al Señor. Cada vez que nosotros no nos consagramos, estamos negando la gracia. Cada vez que nosotros hacemos lo que a nosotros nos da la gana, nosotros estamos negando en cierta medida al Señor. Y el gallo nos canta. Y lloramos amargamente. Si todavía nuestra conciencia no está cauterizada. Si todavía no somos solo religiosos que venimos el domingo a la congregación. Y no estoy enojado. Pero Pedro estaba mal. Tomás, ¿cómo estaba Tomás? ¿Cómo estaba? Más incrédulo que nunca. Eran los apóstoles que habían caminado con el Hijo de Dios. ¿Qué ministerio en estos tiempos se puede comparar con el ministerio de Cristo? Ninguno. Ninguno. Así que no es garantía estar bajo la cobertura de un ministerio poderoso que nosotros estemos bien. Tomás estaba incrédulo. Y cada uno de los discípulos estaba temeroso. Se metían debajo de la cama. Yo le aseguro que si en estos tiempos viniera una persecución contra la iglesia, muchos de nosotros nos meteríamos debajo de la cama. ¿O somos mejores que ellos? Lo más seguro es que no. Dios tiene que hacer un proceso. Ahora, yo le quiero a usted hacer ver esto. El Cristo con ministerio ungido.
no causó el impacto que causó el Cristo resucitado en su ministerio glorificado en sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Probablemente yo como ministro no cause el impacto que pueda causar en otro nivel, o que pueda causar la visitación sobre su vida de un ángel, de un espíritu hecho ya perfecto. Yo insisto, los que se nos están adelantando, yo estoy seguro que van a venir. Yo no sé si usted ve esa realidad. Esa realidad ya no se predica, porque muchos tienen miedo de que los llamen herejes. Pero usted tiene toda la invitación para ir a la palabra y pedirle al Espíritu que le confirme y que le dé un espíritu de revelación acerca de lo que estamos hablando. Pero es necesario predicarlo. El Cristo resucitado estuvo 40 días apareciéndoseles a hombres normales como nosotros. Y eso cambió sus vidas. Cuando Él muere están debajo de la cama, pero cuando Él se les aparece y viene al 50º día después de su muerte en Pentecostés, el Espíritu Santo, esos hombres eran otros. No tenían ya temor a morir. Y los agarraban presos, y dice que ellos les ponían palabras en su boca acerca de lo que iban a decir. Dice, no se preocupen, yo pondré mis palabras en sus bocas. Y los llevaban ante las autoridades. Y usted conoce todo el libro de los Hechos. Para muchos el libro de los Hechos es un libro más que solo se llevó a cabo hace 2000 años. El libro de los Hechos se tiene que volver a repetir, ¿o no? ¿Y con quiénes se va a repetir? ¿Con nosotros? ¿Está usted seguro? ¿Está usted dispuesto? ¿Que el Señor va a volver a hacer eso? Note usted que dar la estatura, como lo vemos en este esquema, para ser primicias, lo que conocemos como el primer viaje, ¿verdad? Usted toma el vagón de primera clase, o se va en el de segunda clase, o de tercera, o de cuarta. Pero mire pues, este va a ser un grupo. Usted se va a ubicar hoy. ¿Usted va a estar dispuesto a dar esa estatura, donde incluso podemos consagrarnos en el sufrimiento? ¿Usted se ha dado cuenta que la naturaleza humana se consagra y se aparta en el sufrimiento? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando hay dinero en el banco, y buen dinero en el banco, nosotros solo pensamos en pasear? ¿O no? ¿Aló? A veces, dice el hermano. No, yo no estoy hablando lo que a mí me pasa. ¿Se ha dado cuenta que cuando todo está muy bien, hay salud, hay trabajo, los negocios van viento en popa? Nosotros lo que menos pensamos es en leer la Biblia, porque no hay tiempo, hay que trabajar mucho. Al fin y al cabo hay que mantener un estatus. ¿Lo ha notado? ¿O no? ¿Qué sucede cuando hay escasez? A ver, ¿cuántos hemos tenido escasez en algún momento de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Ha tenido usted escasez? ¿Cómo oraba usted en la escasez? ¿Aló? Es con usted. ¿Cómo oraba? Lloraba, gemía. Yo me recuerdo que una vez estaba sentado el doctor Ríos en una casa muy suntuosa, donde él nos estaba dando un discipulado. Se podía ver que la casa había invertido miles de quetzales para decorarla. Cada una de las esculturas que estaban ahí en esa casa costaban miles de quetzales. Los muebles llenos de caoba y la casa forrada de caoba. Era una casa muy grande. Y recuerdo que él, sentado en un mullido sillón, dice: qué difícil en la prosperidad es consagrarse. ¿Usted qué piensa? Es una idea que él lanzó ahí. Nadie en pantuflas, sentado en un sillón de cuero italiano, difícilmente va a querer consagrarse. ¿Por qué será que tanto en la Escritura
como en la vida real, nosotros notamos que es cuando nos duele el callo, donde nosotros empezamos a buscar de Dios. Mire un padre que su hijo está a punto de morir. ¿No es cierto que ahí clama? ¿Que ahí gime? ¿Por qué somos así? Estoy hablando de la naturaleza humana. Entonces, por eso es que creo que van a haber momentos de sufrimiento. Ya los hay. Usted sabe que hay gente y familias cristianas que no saben por qué se les enferman los hijos, por qué pierden el trabajo, por qué les pasa esto y les pasa aquello. Yo conozco familias que solo estoy esperando la próxima vez que me digan qué les pasó. Y lo único que puedo entender es que Dios los está invitando aún por medio de la apretura, por medio del trato. Pero bienaventurado el trato que nos lleva a nosotros a consagrarnos. Ahora, yo no creo que solamente así nos podamos consagrar. Es una decisión personal. La próxima vez que tú tengas buena cantidad de dinero en el banco, busca a Dios. Alábalo. Porque entonces se va a dar cuenta que ya tu alma prosperó lo suficiente como para también ser un buen administrador de las cosas materiales. Note usted que aquí va a haber un grupo. No sé si en el panorama lo podemos ampliar un poquito. Estos no dieron la estatura, mientras estos sí. Es una decisión personal. Esta franja nos define a nosotros que ahí termina el día de Cristo. El día del trato de Dios con una novia que está esperando casarse. Los que se quedan y rebasan esta frontera, si la bajamos, es aquí donde hay 10 días. Acuérdense que estamos calcando lo que aconteció ya en este caso. Ahí déjalo. Aquí es la ascensión del Señor. ¿Estamos bien? Después de 40 días ministrando resucitado. Después de 10 días, el 50º día después de la Pascua, viene Pentecostés. Y por eso vemos que inmediatamente después de que la novia es arrebatada, hay una lluvia temprana. Aquí vimos hace 2000 años la lluvia primera, Pentecostés. Aquí viene otro Pentecostés. Aquí es donde Joel 2:23 se cumple completamente. Solo una parte de Joel se cumplió en Pentecostés hace 2000 años. Y esa lluvia temprana lo que va a traer es un avivamiento sobre los que se quedaron. Y nuevamente van a haber ángeles y gloriosos ministrando. ¿Nota usted que para poder realmente dar esa estatura tiene que haber sobrenaturalidad? Por eso yo ya no le puedo predicar a usted algo que sea solo para la tierra. Por eso, hermano amado, yo sé que voy a caer mal con lo que voy a decir ahorita, pero yo lo tengo que decir. Deje de estar oyendo a aquellos que le dicen cómo ser exitoso en la tierra. Nada más, porque se va a quedar exitoso en la tierra. Con millones se va a quedar usted en la tierra. Deje de estar escuchando exclusivamente a aquellos que le dicen 7 pasos para alcanzar la prosperidad, pensando que la prosperidad es solo lo material, porque se va a quedar bien próspero. Dejemos de escuchar a aquellos que están diciendo que ya el Señor ya no viene. Más de los que usted se imagina en el mundo entero están diciendo que el Señor ya no viene. Y que la iglesia es la única que va a instaurar el reino en la tierra. Eso es falso. Yo se lo tengo que empezar a decir así bien abiertamente. Si usted está empezando a buscar una carrera política para poder mejorar el mundo, tenga cuidado, porque puede estar cayendo en una línea doctrinal equivocada. La iglesia no está en la tierra para tomar los gobiernos, hermanos. Aunque no hayan amenes. La iglesia tiene un propósito muy claro. La gran comisión de Mateo 28 dice claramente que nosotros hemos sido puestos y el Señor nos delegó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y tomar los gobiernos y buscar las diputaciones y buscar las alcaldías. Qué tristeza me da a mí en este país ver ministros buscando puestos políticos, porque han creído, y lo he oído con mis propios oídos decir: yo dejo de ser ministro porque ahí las cosas en la iglesia no cambian rápido. Por lo tanto, me vuelvo a ser político porque al tomar el poder voy a lograr que las cosas cambien rápido. Si usted ve estos panoramas, por eso hablan que somos pesimistas. No somos pesimistas, porque el futuro que nos aguarda es glorioso. Yo no le estoy diciendo a usted que porque el Señor ya viene, usted se vista de blanco y se vaya a alguna de las montañas de este país a levantar las manos como loco y a esperar que el Señor venga. Yo no le estoy diciendo eso, muchos lo han hecho. Yo no le estoy diciendo que usted deje de trabajar, no le estoy diciendo que deje de estudiar, aunque muchos patojos quisieran dejar de estudiar. No les estoy dando permiso para eso. Yo les estoy diciendo que hagamos lo mejor, lo que hacemos. Debemos ser excelentes en lo que hacemos, pero bajo una línea de consagración. Sé el mejor trabajador de tu empresa. Es tu responsabilidad como hijo de Dios, porque le sirves al mejor de los patronos. Sé el mejor estudiante de tu clase, porque como hijo de Dios tienes todas las características para hacerlo. No seas haragán. No copies en los exámenes. Ya no hay amenes. Hagamos lo mejor, pero esperemos a aquel que viene y abrámonos a las expectativas de un Cristo que no solamente va a preparar a esa novia, sino que todavía aquellos que se queden tendrán un trabajo también, solo que ya sin anestesia. Solo que un trabajo donde, si usted ve, esa gran parte de la iglesia que se va a quedar va a ser testigo de lo que Ezequiel 39, aquí póngale 2 puntos porque es Ezequiel 39 del 1 al 12, va a ver lo que se conoce como la invasión de Israel, la guerra de Gog y Magog. Eso lo puede estudiar usted despacio en casa para cuando lo veamos. Ahí va a iniciar el ministerio de los 2 testigos. Y si usted ve, si lo bajamos un poquito más, ese ministerio de los 2 testigos va a durar 3 años y medio o 1260 días. Aquí precisamente inicia lo que se conoce como la ira del Cordero de Apocalipsis capítulo 6 verso 17. Esos 3 años y medio van a marcar lo que se conoce como la tribulación. Ahí vamos a ver a la mujer, solo le estoy dando un resumen rápido. La mujer, ¿quién es la mujer? La mujer es el conjunto de los salvos. Pero ya el hijo varón ya se fue por acá. Regresemos un poquito más. Esa mujer dio a luz un hijo varón. ¿Sí? Aquí está el hijo varón, mire. Que fue dado a luz con un parto sin dolor. Isaías capítulo 66. ¿Dará a luz una nación en un solo día? Pero habla de parto con dolor y parto sin dolor. ¿Cuántos quieren ser del parto sin dolor? Yo quiero ser del parto sin dolor. Yo no quiero ser del parto con dolor. Es muy evidente, ¿verdad? Nosotros viviremos solamente los principios de dolores, el principio de dolores. Pero si usted quiere ver más, es su decisión. Hoy es su decisión. Note que esa lluvia temprana también va a permitir que los que se quedan den la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque Efesios dice, hasta que todos los de la iglesia, pero las primicias van a dar estatura primero, la cosecha va a dar estatura después, y el rebusco, que es lo último que queda de la cosecha, dará estatura al final de la gran tribulación. El tiempo a mí se me fue, pero si usted no tiene este esquema, por favor pide una copia, estúdielo en casa, medítelo en casa. Yo le voy a proponer algo.
Si usted mira televisión 1 hora diaria, ¿por qué no se decide a ver televisión media hora diaria? Y media hora se pone a leer sobre esto, y a orar sobre esto, y a leer la escritura sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque es el futuro para usted, es el futuro para sus hijos. ¿Qué es lo que usted le está enseñando a sus hijos? ¿Qué es lo que sus hijos están pensando? Yo sé que los jóvenes quisieran, yo tengo 3 hijas, 2 universitarias y una que va a empezar en la universidad el próximo año. Y yo sé que ellas quieren terminar su carrera. Pero como ya le dije a usted, esa ministración sobrenatural sobre nuestras vidas, que va a activar la palabra que tenemos adentro. ¿Sabe qué tenemos nosotros adentro? Logos, 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 logos y logos. Y el logos mata, la letra mata. Aunque logos es toda palabra que sale de la boca de Dios, se convierte en un conocimiento cuando no es transformada por el Espíritu en rema. Y es cierto, es bueno llenar el cofre de logos. Coma, 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 lea, 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 oiga, oiga, oiga. Llene el cofre, pero es el Espíritu el que va a impactar ese logos y lo va a transformar en rema. Y va a ser el rema el que va a producir a usted fe para creer las cosas sobrenaturales que vienen. Todos queremos y tenemos planes. Pero ¿cuántos saben que los planes del hombre están aquí? Los más altos planes del hombre están en un nivel acá. Pero los planes de Dios, el superplan de Dios que nos comentaba el doctor Ríos en su tiempo, es más alto que nuestros planes. Usted escoge dónde quiere vivir. ¿Quiere vivir con un éxito exclusivo en la tierra? Que todos los que lo han alcanzado se han frustrado. Hasta los mismos autores seculares, me gustó que Yadira encontró una hoja de periódico, creo que de la semana pasada, donde dice, éxito no es. En Prensa Libre salió. Y ella lo puso ahí donde todas mis hijas y yo y todos los que leamos por ahí, pasemos por ahí, leamos lo que no es el éxito. ¿Y sabe qué dicen los que escriben secularmente? Éxito no es tener dinero. Éxito no es tener buenos carros. Éxito no es tener buena casa. Y empiezan personas seculares que ya se dieron cuenta que no es el éxito. Y ahora los púlpitos se están llenando de enseñanza solo para buscar el éxito. Y no le están diciendo a la gente, sed libres de esta perversa generación. Es un mensaje obsoleto para muchos. Yo me impacté y ahora sí termino. Cuando me encontré ahí en YouTube, ahí donde los jóvenes pasan continuamente. Qué bueno que haya cosas buenas en YouTube. Pero me encontré con una página en internet de cristianos tradicionales. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pero como en sus páginas ellos pueden colocar videos de YouTube, ¿verdad? Yo no sé cómo le hacen porque yo no sé cómo hacerlo. Imagino que los patojos sí saben cómo hacerlo. Pero tenían un segmento de David Wilkerson. 55 años de estar ministrando, David Wilkerson. Y él dice, muchos me llaman profeta, pero yo solamente me reconozco como un vigía. Soy un atalaya, dice, un watchman. Es lo único que soy. Pero ese hombre cuando empieza a hablar y cada vez que pasa algo en Estados Unidos, y acuérdese que él tiene una iglesia en el mero centro de Broadway. Yo conocí esa iglesia, ese templo. Es un teatro viejo. Y ahí ha ministrado desde que él fue llevado por el Espíritu para hablarle a Nicky Cruz. Desde ahí ha estado en Nueva York, la ciudad quizá más terrible en cuanto al pecado. Y ahí ese hombre ha sido un vigía para predicar la palabra tal y como está escrita. Y él vino a Guatemala hace 3 años y vino a decir aquí a Guatemala. Por cierto, todos los ministros grandes, que se llaman grandes y que son grandes en este país, no asistieron. Y me parece que en la mayoría de países donde David Wilkerson ha llevado una palabra, ahora que dice que ya le puede hablar a los pastores porque tiene más de 70 años y más de 55 años de ministerio, vale la pena oír ese ministro. Y él dice, yo no puedo permitir que un transvesti que está sentado en la primera fila de mi iglesia no se vaya de ahí sin que yo le diga que está en pecado. Asústese. Investíguelo si quiere. Pero el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, hoy por hoy, fue invitado con Larry King
en octubre o septiembre del año pasado. ¿Y sabe qué? No pudo ser capaz de decirle a toda la nación americana que Cristo es su Salvador. Cuando Larry King le preguntó, ¿un judío va al cielo? No supo, dijo, no sé. ¿Un homosexual va al cielo? Dijo, no sé. No pudo aprovechar la oportunidad el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos para decir que Cristo es el único camino para la salvación de los hombres. Y todos los pastores desean tener una iglesia del tamaño de la que tiene ese pastor. Un estadio lleno. Tuvo que mandar una carta a sus feligreses para pedirles perdón por no haber aprovechado la oportunidad de decir que Cristo es su Salvador. ¿Sabe por qué? Porque hoy se teme decirle a la gente que está en pecado, que está en pecado. Y la Biblia, y el mensaje de Cristo, y el mensaje de Pablo, y el mensaje original, nos dice a nosotros, sin ambajes, claramente, que al pecado hay que llamarlo pecado. No son errores. Lo que es pecado es pecado. Y viene un Cristo glorioso que está dispuesto a seguir trabajando con nosotros en la medida que nosotros estemos dispuestos a verdaderamente entregarnos y a no seguir jugando al Evangelio. Yo me alegro porque me encontré con el hijo de Jimmy Swaggart. Cuando navego en la red busco cosas buenas. Y no sabía yo que los hijos de Jimmy Swaggart estaban predicando. Y me dio tanto gozo saber que lo que le pasó a su papá, que por cierto, ya por Dios, como dijo el doctor Ríos en una ocasión, Dios perdonó a Jimmy Swaggart, pero los hombres no. Las nuevas generaciones no saben quién es Jimmy Swaggart. Una de mis hijas me dice, ¿y quién es Jimmy Swaggart? No saben cómo ese hombre fue usado. Pero ¿sabe qué? Donnie Swaggart está predicando con un fuego como su papá, pero está desnudando todo lo que está aconteciendo en la iglesia. Y es un hombre que llora en el púlpito porque se da cuenta hacia dónde está caminando la iglesia. La iglesia no va para bueno, hermano. Estoy hablando en general. Hoy más que nunca necesitamos predicar un evangelio como está en la Escritura, aunque los hermanos se vayan. Yo termino con esto. Dice David Wilkerson que se encontró con un pastor que tenía una iglesia muy grande, pero que no se atrevía a decirle a los hermanos que estaban en pecado, pero la iglesia estaba grande. Porque ¿sabe qué? A veces los templos grandes sirven para que la gente se esconda. Por eso usted aproveche la etapa de templo chiquito. Aquí no se puede esconder, hermano. Aquí si le cae mal un hermano, usted lo va a tener que saludar. Y el Espíritu lo va a combinar a que se ponga de acuerdo con su hermano antes de traer la ofrenda al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu no dejó suelto a este varón. Y todavía estaba sensible a la voz del Espíritu este ministro. Y empezó a predicar lo que el Espíritu le daba y no lo que querían oír las personas. Porque dice que en el final de los tiempos, dice que los hombres amontonarán maestros que les enseñen conforme a su propia concupiscencia. Así dice Timoteo. En el final de los tiempos, los ministros les van a decir a la gente lo que le gusta. Y no les van a hablar de pecado, ni les van a hablar de un evangelio de entrega, ni de consagración, ni de exaltación, ni nada por el estilo, mucho menos de tomar la cruz. Note y lea y oiga a esos ministros que no hablan de llevar la cruz. Lo único que hablan es cómo usted puede ser más rico, cómo usted puede ser exitoso, cómo usted puede hacer esto y lo otro. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos quiere hacer exitosos, pero el verdadero éxito del Espíritu, el verdadero éxito de Dios? Y cuando ese ministro empezó a hablar lo que el Espíritu le decía que hablara, la iglesia se le vació. Yo me pregunto, ¿estaremos dispuestos los ministros a que las iglesias se nos vacíen? ¿O estaremos tan ensimismados en el famoso iglecrecimiento que hasta el mismo autor del iglecrecimiento, el doctor Paul John Guichot, escribiendo en su libro Más que Números, reconoce que muchos pastores lo que les interesa son los números? No importa
cómo estén viviendo las ovejas. Pero ¿sabe qué? Ese ministro, con su iglesia chiquita, ahora se siente gozoso. Yo no estoy hablando de que tengamos siempre una iglesia pequeña, porque el crecimiento lo da Dios. Y no podemos detener el crecimiento. Pero hermano amado, yo espero que usted recuerde las profecías de hoy y que las recuerde en el tiempo. Vendrán personas necesitadas a buscarte a ti para que los ayudes. Y no podemos dar lo que no tenemos. Tú no le puedes decir a alguien, conságrate, si tú no te consagras. Tú no le puedes decir a alguien, sé libre de esta perversa generación, si tú no estás siendo libre de esta perversa generación. Esto no es solo conocimiento. La escatología, la revelación del final, si no nos invita a consagrarnos, no sirve de nada, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a terminar. Estamos terminando temprano. Pero por un momento, hermano, yo espero que usted no pierda la atención. Y usted y yo empecemos a meditar en nuestras vidas personales. Nuestra concepción de ser cristianos. ¿Hasta dónde está llegando tu cristianismo? ¿A venir a la iglesia el domingo? ¿Y hacer durante la semana lo que tú quieres? ¿O tu relación con Dios por medio de Jesucristo, bajo la acción y ministerio del Espíritu Santo, te está permitiendo experimentar una relación íntima, personal? Joven, no la de tus padres. Hermanos adultos que están aquí, no la de los otros que han visto ustedes actuar. Una relación personal. Toda la Biblia grita que Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento el autor bíblico nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo. Y todos los días tenemos que pelear la buena batalla. Y todos los días tenemos que tomar decisiones. Ayer hablábamos con los jóvenes sobre lo difícil que es tomar decisiones. Y una de las preguntas de los jóvenes fuera: ¿cómo puedo yo saber si la decisión que estoy tomando es buena o es mala? Y solo el que ha nacido de nuevo, no el que es religioso, no el que asiste al culto nada más, sino el que ha nacido de nuevo y tiene Espíritu Santo dentro, va a poder discernir. Porque el Espíritu te va a hablar antes que tomes la decisión equivocada. El Espíritu te va a hablar antes de que hagas ese negocio turbio. El Espíritu te va a hablar antes que sigas viendo a una mujer extraña. El Espíritu te va a hablar cada vez. Si tú ya naciste de nuevo, y por eso es necesario que el que todavía no se ha entregado a Cristo lo pueda hacer en esta mañana.